Liturgia para hoy lunes, 16 de enero, San Marcelo Papa. Fue el Papa número 30 de la Iglesia Católica, elegido en el 306. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la persecución de Diocleciano. Frente al martirio animaba a los cristianos a permanecer fieles. Era de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a reconstruir los templos destruidos durante la persecución. Murió en el exilio el 16 de enero del 309, y su cuerpo fue devuelto a Roma y sepultado en el cementerio de Priscila. Antífona. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, concédeles disponibilidad para la acción, mansedumbre en su ministerio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 10. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O, como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré, desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor.
Tampoco echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que, al ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y diligencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichosos los siervos a quienes el Señor, al llegar, los encuentra vigilantes. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Oración después de la comunión. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectio Divina. Oremos. Señor Jesús, Hijo predilecto del Padre, ven en auxilio de nuestra debilidad y revístenos de la novedad de tu Evangelio. Haznos saborear el vino nuevo que calma toda sed e inquietud y nos da la alegría del reino. Amén. Lectura. A pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. El autor de la carta está entrando en su tema central, el sacerdocio de Cristo, comparado con el del templo. ¿Qué cualidades debe tener un buen sacerdote? Ante todo, debe ser nombrado por Dios. No es él el que se atribuye este honor. Jesús no pertenecía a una familia sacerdotal, era laico. Él nunca se llamó a sí mismo sumo sacerdote. Pero la comunidad cristiana sí, porque a nadie más que a él había dicho Dios: tú eres mi hijo, tú eres sacerdote eterno. Además, un sacerdote debe estar muy unido a los hombres y saberlos comprender, ya que los representa en la presencia de Dios. Un pontífice es quien hace de puente entre Dios y la humanidad, por lo que toca a la cercanía de Jesús a los hombres. Hoy leemos uno de los pasajes más impresionantes que se refiere a la pasión de Jesús. A gritos y lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Los evangelistas nos hablaban de la tristeza, del miedo, del pavor, del tedio, en la crisis de Jesús ante su muerte. Aquí se habla de gritos y lágrimas. La carta añade un comentario sorprendente. A pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Tenemos un sacerdote que ha experimentado el dolor, como nosotros, hasta la muerte. No es que necesitara ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como les pasaba a los sacerdotes de Jerusalén, pero quiso asumir la muerte y así se convirtió en Salvador de todos, glorificado y proclamado sumo sacerdote. Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Marcos nos presenta un tercer motivo de enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Después del perdón de los pecados y la elección de un publicano, ahora murmuran porque los discípulos de Jesús no ayunan. Los argumentos suelen ser más bien flojos, pero muestran la oposición creciente de sus enemigos. Los judíos ayunaban 2 veces por semana, los lunes y jueves, dando a esta práctica un tono de espera mesiánica. También el ayuno del Bautista y sus discípulos apuntaba a la preparación de la venida del Mesías. Ahora que ha llegado ya, Jesús les dice que no tiene sentido dar tanta importancia al ayuno. Jesús usa unas comparaciones muy sencillas y profundas para presentarse a sí mismo. Por una parte, Él es el novio, y por tanto, mientras esté el novio, los discípulos están de fiesta. Ya vendrá el tiempo de su ausencia, y entonces ayunarán. Por otra, Él es la novedad. El paño viejo ya no sirve, los odres viejos estropean el vino nuevo. Los judíos deben entender que han llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos. El vino nuevo es el Evangelio de Jesús. Los odres viejos, las instituciones judías y sobre todo la mentalidad de algunos.
La tradición, lo que se ha hecho siempre, los surcos que ya hemos marcado más cómoda, pero los tiempos mesiánicos exigen la incomodidad del cambio y la novedad. Los odres nuevos son la mentalidad nueva y el corazón nuevo. Para meditar. Nosotros, por una parte, nos alegramos de tener un sacerdote así, que se ha entregado libremente por nosotros, y ahora es el mediador por el que tenemos puerta abierta a Dios. Un sacerdote que sabe lo que es sufrir, porque lo ha experimentado en su propia carne, hasta la muerte trágica de la cruz. Un sacerdote que se ha solidarizado con nuestra condición humana hasta lo más profundo. Eso nos da confianza en nuestro camino. Por otra parte, cada uno de nosotros podríamos preguntarnos cuál es nuestro propio estilo de ser mediador para con los demás. ¿Cómo intentamos colaborar con Cristo en la salvación del mundo? El ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores de Cristo, pero no como fin en sí mismo, ni como sustituto de la fe verdadera, sino más bien como expresión de dicha fe y según las circunstancias. Tanto humana como cristianamente nos hace bien a todos saber renunciar a algo y darlo a los demás. Saber controlar nuestras apetencias y defendernos con libertad interior de las continuas urgencias del mundo, al consumo de bienes que no suelen ser precisamente necesarios, por ascética, por penitencia, por terapia purificadora, y porque estamos en el tiempo en el que la Iglesia no ve a su esposo. Estamos en el tiempo de su ausencia visible, en la espera de su manifestación final. Ahora bien, este ayuno no es un absoluto en nuestra fe. Lo primario es la fiesta, la alegría, la gracia y la comunión. Lo prioritario es la Pascua, aunque también tenga sentido el miércoles de ceniza y el Viernes Santo como preparación e inauguración de la Pascua. También el amor supone muchas veces renuncia y ayuno, pero este ayuno no debe disminuir el tono festivo, la alegría de celebración nupcial de los cristianos con Cristo, el novio. Reflexionemos. ¿Somos comprensivos como Jesús? ¿Aceptamos a los demás tal como son, también con sus defectos, para ayudarlos en su camino? ¿Estamos dispuestos hasta la renuncia y el dolor para poder hacer el bien a nuestro alrededor? Oremos. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio en la cruz, expresión de tu sacerdocio eterno, la humanidad ha sido renovada y es posible la esperanza. Amén.